Hola mis queridos traders, hoy vamos a ver algo muy importante. Nadie está hablando de esto y es, creo, el primer video en el cual ustedes pueden acceder a este tipo de información. Vamos desde lo básico, ¿sí? Y es identificar qué significan todos estos elementos que tenemos en la pantalla. No vamos a hablar de indicadores, no vamos a hablar de patrones, no, eso lo vamos a dejar de lado y vamos a ver los elementos que realmente son importantes en la pantalla. Son tres. Inicialmente encontramos tres. El primero que se nos aparece es el gráfico, el cual quiere decir que son personas operando, ¿sí? Que son transacciones, que es el broker que provee liquidez y que están dentro del mercado como tal. Tenemos aquí, en el eje de las ordenadas, esta línea vertical que nos comunica y nos dice el precio. Tenemos aquí abajo, en la parte de las asíntotas, el calendario o el tiempo. ¿Qué nos dice la primera impresión que tenemos a la hora de entrar a una pantalla, un broker o un gráfico? Que son personas atrapadas entre tiempo y precio. Eso es, la relación entre el tiempo y el precio es lo que nos da este movimiento de personas, de contratos, de volumen. ¿Listo? Entonces le vamos a prestar mucha atención a qué es el precio y cómo está relacionado con el tiempo y así vamos a hacer una correcta lectura de qué significa este numerito que aparece aquí y cómo se mueve a través del tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a ver esos concepticos y vamos a ir repasando otros conceptos más finos. Entonces vamos a hablar de boom mill, ¿cierto? En representación de los mercados crash y boom. Y vamos a hablar de volatility 75 en representación de los volatilities. ¿Listo? Y lo vamos a explicar. Lo que van a ver ustedes aquí aplica para toda la familia y el ecosistema de índices sintéticos que nos provee Deriv. ¿Listo? Entonces iniciamos. A la hora de leer el precio, vamos a considerar cuatro cosas fundamentales, ¿sí? Muy importantes. Entonces, vamos aquí a identificar cuáles son esas cuatro cosas que debemos tener a la hora de leer el precio. ¿Listo? La primera cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Son los puntos, ¿cierto? Esa es la primera, ¿sí? Los segundos son las unidades de valor monetario, que vamos a llamar VM, ¿sí? Unidades de valor monetario. La siguiente cosa que vamos a tener en cuenta es el tamaño de tick, ¿cierto? Tamaño de tick o ticks. Y vamos a tener en cuenta también los mismísimos ticks. ¿Listo? Eso es fundamental a la hora de leer el precio. Entonces, hoy vamos a aprender a qué significa realmente este número. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes podemos ver, mis queridos traders, ¿sí? Permítanme, yo les pongo esto en otro color para que ustedes puedan ir tomando nota de todo lo que se va a ver acá. Va a estar buenísimo y va a ser de mucha utilidad a la hora de que ustedes tengan bien en cuenta todo lo que respecta de los precios. Listo. Entonces, el precio, mis queridos traders, ustedes ven aquí en pantalla, sobre esta línea, ya les hablaré de eso, ¿sí? Es la línea que me está ofreciendo ahora mismo un precio de 11.944, ¿cierto? Entonces nos aparece un precio que nos dice 11.944 punto, vamos a tomar el valor 16.20, ¿cierto? Ahí, capturamos el precio ahí. Entonces, importante saber que el precio en los índices sintéticos se lee en puntos para los volátiles, para los steps, para los range, para los jump, para toda la familia sintética de Deriv. ¿Listo? Se lee en puntos. Entonces, lo vamos a referir en puntos. Pero también el precio se puede leer en unidades de valor monetario. Y las unidades de valor monetario no es otra cosa más, y escuchen esto, si el recurso o la divisa que ustedes han ocupado para fondear su cuenta está en dólar, libra, dólar australiano, pues el precio se va a leer en esa misma divisa. Entonces, como mayormente en Latinoamérica todos hacen el fondeo de sus cuentas en dólares americanos, entonces está bien decir que Boom Mill en este momento
cuando estamos viendo este video, está en $11,944. Ustedes supónganse que estamos hablando de las acciones de Amazon, que estamos hablando de las acciones de Facebook, como si estuviéramos en el mercado spot, si estuviéramos allá en los stocks, ¿no? O si estuviéramos hablando de un Bitcoin, por ejemplo. Entonces, Bitcoin estaría por sobre ese valor en dólares, ¿correcto? Entonces, es correcto decir, pero si tu cuenta es en libras esterlinas, pues es también válido decir 11,944 libras esterlinas. Listo. Eso significa unidades de valor monetario y es que se representa con el valor de la moneda que yo esté operando. Listo. Derib tiene esas opciones, ¿vale? Hay como dato general. El tercer aspecto que vamos a considerar es el tamaño del TIC y el TIC, ¿sí? Entonces, vamos a leer el precio de la siguiente manera. Lo que se ocupa al lado izquierdo de la lectura del precio son los llamados puntos. Puntos. Y lo que se ocupa del lado derecho de la pantalla es lo que nosotros vamos a decir tics. ¿Listo? Entonces, es correcto decir que Boom 1000 en este momento tiene 11,944 puntos y como si se trataran de los centavos con 16, con el valor 1,620 ticks en, en centavos, por así decirlo. Sí, con 1,620 ticks. Entonces, eso es lo primero que tenemos que identificar. Entonces, puntos de un lado, ¿sí? Del lado izquierdo, ticks del lado derecho. Listo. Pero los ticks se mueven por la iteración y volatilidad del broker, se mueven en algo que se llama tamaño del tick. Y el tamaño del tick es que el tick no va a ir uno a uno, o sea, un tick, dos tick, tres tick, cuatro tick, no, sino van a tener una cantidad de golpe variable, así que no se desgasten por contar ticks, porque realmente eso son transacciones que ocurren en segundo e incluso en menos de un segundo. Entonces, si ustedes prestan atención aquí a lo que está del lado derecho del punto, ¿cierto? Encontramos que el precio se comienza a mover de forma rápida, repentina. Entonces, ustedes ven cómo de los 3,000 estamos pasando a 2,980, bajamos a 2,500, 2,300 y así sucesivamente. Está dando golpes y tics. Entonces, en un mercado como Boom 1000, perfectamente podemos encontrar que en un segundo, un segundito, ¿cierto? Podemos tener de golpe unos 200 ticks, ¿cierto? Y al otro segundo, ¿sí? Al segundo siguiente, al siguiente segundo, pues podemos encontrar menos o más, 80 ticks, ¿cierto? Me siguen la idea con esto, ¿no? Esto es que es variable. 80 ticks, al otro podemos tener 300 ticks, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Para un mercado como un 1000, ¿vale? Cada mercado tiene su personalidad y eso significa su personalidad, ¿no? Su configuración algorítmica. Bueno, entonces hasta aquí ya hemos repasado qué son los puntos, cómo se pueden leer en precio, el tamaño del tick y los ticks propiamente. Listo. Entonces ahora vamos a así ocupar la temporalidad de M1 solo para que nos dé un dato pues muy valioso y muy importante, ¿sí? Entonces, atención a esto que les voy a contar. Cuando ustedes, mis queridos traders, vamos a poner esta información, espero tomen nota de esto, ¿sí? Entonces, mis queridos traders, cuando ustedes vean que la familia Crash y Boom es novedosa porque acumula y distribuye diferente, es un mercado, ya lo habíamos hablado, homogéneo. ¿Qué quiere decir? Se diferencia o se separan vendedores y compradores y son claramente distinguibles a la vista, ¿sí? En temporalidades menores a una hora y ya les explico de qué va eso. Entonces aquí, ustedes, mis queridos traders, ven lo siguiente, ven la tendencia, lo que se traduce también trend o esa vela pequeña, que no deja de ser vela japonesa. Lo que pasa es que tienen transacciones hasta del 100% en solo la dirección vendedora, ¿sí? Y de golpe encontramos un movimiento súbito. Pero si nos ocupamos y nos interesamos por la velita pequeña, ¿cierto? Por estas velitas pequeñas encontramos que Boom 1000, ¿cierto? Poniéndolos en contexto por encima de los 10,000, como se encuentra ahora,
¿Por qué son tan importantes los 10.000 en los Crash y Boom? Porque fueron la línea, ¿cierto? Donde ellos nacen, donde ellos se comenzaron a cotizar. Entonces, sobre los 10.000 nosotros vamos a tomar un cuadrito de esos y si ustedes les da por medirlos, ¿cierto? Ustedes dicen, bueno, va a medir qué significa estos cuadritos que tengo acá. Pues eso les va a dar aproximadamente un rendimiento en el calendario, mis queridos traders, de la siguiente manera. Les va a decir que un mercado como Boom 1000, ojo que estoy hablando solo de Boom 1000, esto varía dependiendo de los demás mercados, tenemos lo siguiente, ¿sí? Y es que en un mercado como Boom 1000 nos dice que se puede hacer entre 0.6 puntos a 0.7 puntos, dependiendo de sus rendimientos, de dónde esté, del contexto, por minuto, ¿sí? Por minuto, mis queridos traders. O lo que es lo mismo, ¿cierto? Lo que es lo mismo, entre 6.000 ticks, ¿cierto? A 7.000 ticks, a 7.000 ticks por minuto, ¿sí? ¿Me siguen? Otro dato importante que hay que tener en cuenta en los Crash 1000 y Boom 1000 es que cada tanto ustedes vean este precio, ¿cierto? Esto que ustedes ven aquí, estos 16, 20 puntos. Cuando el precio llegue, cuando el precio llega a 10.000 ticks, 10.000 ticks, ¿cierto? Eso para estos mercados exclusivamente, para Crash y Boom, 10.000 ticks representan un punto. Listo. Entonces, por cada 10.000 ticks, nosotros tenemos un punto. Y nos está hablando en el tiempo, mis queridos traders, ¿sí? Que a Boomi le toma un poco más de un poco más de un minuto, llegar a un punto, ¿sí? Es lo que estamos hablando de la volatilidad. Por eso nos atrevemos a decir que en su registro histórico ellos no pueden hacer más de 500 puntos por día, representados en gráficos, ¿no? Entonces, si ustedes van a la temporalidad más alta, a la de un día, por ejemplo, encontrarán que no hay velas, ¿sí? O un registro de información al día que supere 500 puntos. ¿Listo? Porque es un mercado que a pesar de que es supremamente volátil, dentro de la familia del ecosistema, Boom pues es más despacioso y Crash es más despacioso. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso, mis queridos traders. Bueno, entonces, ahora, el movimiento que ustedes ven hacia la alza es considerado el SPY. SPY es pico, ¿sí? Es un movimiento de acumulación, ¿sí? El mercado en este momento está recibiendo órdenes de venta y de compra, pero separa vendedores y las convierte en una tendencia constante que podemos advertir que se mueve a 0.6 a 0.7 puntos por minuto y ocurre de forma inédita, muy variable, ¿cierto? Inédita, variable, ocasional, repentina, una fuerza que se llama spike, ¿cierto? Que en temporalidades de un minuto no podríamos decir cuánto equivale en puntos, porque siempre va a tener diferentes tipos de tamaños. ¿Listo? Entonces no se puede calcular. Pero, mis queridos traders, aquí donde ustedes ven esto, arribita, se llama ticker y el ticker nos dice qué significa el activo, ¿sí? Entonces, por primera vez en español lo vamos a traducir, ¿sí? Y aplica también para los demás, para los Crash 500, Crash 300, Boom 500, Boom 300 y Crash 1000, ¿no? Entonces, para efectos de esto, Boom 1000 nos dice, Boom significa explosión, ¿cierto? Explosión, que va a haber un movimiento repentino o ese spike, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir, ¿sí? Cada tanto, ¿sí? Ocurran, ¿cierto? 1.000 ticks, o sea, 1.000 variaciones aquí en la serie de los precios, 1.000 cambios aquí, ¿sí? 1.000 cambios, estamos hablando, 1.000, o sea, cuenten ustedes cuántas veces va a parpadear este precio, ¿sí? El precio que ocurre acá. 1.000 veces en promedio, ¿sí? Me estarían dando ese famosísimo spike, ¿cierto? ¿Sí? Pero eso es el enganche comercial del activo de Crash y Boom. Así es como atrapan a los clientes, ¿sí? Entonces, en promedio,
por cada 1000 cambios en los 1000 cambios que se representan en ticks, ¿cierto? Voy a tener un spike. ¿Listo? O sea, aquí para no confundirlos, no es que exactamente sean 1000 ticks, sino son 1000 cambios representados en ticks. Sabemos que un cambio puede tener bastantes ticks, como lo vimos en el tamaño. ¿Sí? Un cambio nos puede dar 200 ticks, el siguiente 80, pero vayan contando 1000 veces esos cambios. Entonces, por cada 1000 veces eso esté parpadeando, ¡pum!, el precio revienta. Pero mis queridos traders, eso solamente es un engancho comercial. Listo. Lo mismo entonces Crash 500 son cada 500 cambios, Crash 300 son cada 300 cambios, Boom 300 es cada 300 cambios y ustedes ya pues dicen, ok. ¿Sí? Y la diferencia es que en los 300 y 500 no tenemos esto, ¿cierto? De que un punto son 10.000 ticks, sino 1000 puntos son un ticks. Ellos están con esa base. Entonces, 1000 puntos de 500 a 300 representan un punto. Para 1000, Crash 1000 y Boom 1000 son 10.000, listo. Ustedes lo pueden ver porque allá ustedes van a encontrar 3 numeritos después del punto, listo. Entonces, ¿son mercados más rápidos que Boom 1000 y Crash 1000? Por supuesto que sí. Entonces, cada 1000 cambios ocurre ese llamado spike. Pero mis queridos traders, pilas con esto. Ustedes aquí pueden notar claramente, ¿sí? Visualmente, ¿cierto? Y es que a eso se refiere. Visualmente pueden encontrar que el mercado tiene siempre una vela pequeña, fíjense en la velita, y tienen un spike. En los cracks se llama drops, listo, tenerlo en cuenta, el movimiento repentino hacia la baja. Entonces ustedes pueden ver que, claro, esta velita, este movimiento en puntos no es tan significativo como este gran estirón. Pero a medida que ustedes vayan avanzando, y ahí está el enganche y trampa comercial del broker, a medida que ustedes van avanzando, se van a encontrar que la diferencia en tamaño se va haciendo cada vez menor. Entonces, en una temporalidad de 5 minutos encontramos que la velita chiquita ha crecido. ¿No? Ha crecido. En temporalidad de 15, ustedes pueden encontrar, mis queridos traders, ¿cierto? Que ahora la vela rojita, la chiquita, es más grande, ¿cierto? Seguimos avanzando a ver qué pasa. A ver por qué es un tema solo de percepción. Entonces, cuando estamos en M30, por ejemplo, entonces ahora sí encontramos que la diferencia, ya empiezan incluso a ver velas rojas más grandes que las velas alcistas. ¿Se dan cuenta, mis queridos traders? Entonces, ¿qué pasaría si inmediatamente nos vamos a la temporalidad vamos a poner de un día? Entonces, en un día nosotros encontramos, mis queridos traders, que era solo percepción. Porque fíjense en ustedes, incluso estamos en Boom 1000, velas rojas son mucho más grandes que esa potencia SPY que tiene Boom 1000. ¿Listo? Entonces, ya una vela, atención a lo que voy a decir, una vela en la temporalidad de un día, vendedora, se ve exactamente igual como una compradora. Son casi del mismo tamaño. ¿Listo? Ahí va lo que yo les hablaba de los 500 puntos. Sin embargo, mis queridos traders, esto pues, aplica también para todos los mercados crash y boom. Por eso es que el SPY y el drop es muy peligroso operarlo en una escala tan pequeña que no te va a aportar información. Listo. Entonces es importante que ustedes tengan muy claro qué significa el activo, el vehículo financiero en el cual ustedes están. Listo. Bueno, entonces hasta ahí Boom 1000, ya entendimos el precio, ya entendimos cómo leerlo, aplica también para toda la familia sintética, pero ahora vámonos a Volatility 75 y con eso explicamos un poco más qué es este activo y cuántos misterios encierra. Listo. Entonces, mis queridos traders, vamos a borrar esto. Espero lo hayan tomado nota. Y viajamos a Volatility 75. ¿Sí? ¿Por qué me voy con Boom 1000 y Volatility 75? Porque son mercados, mis queridos traders, que gustan mucho, que son muy populares, los más operados prácticamente. ¿Sí? Entonces, aquí en Volatility 75 vamos a analizarlo. Entonces, recuerdan ustedes que en Crash y Boom es prácticamente
se puede ver en una temporalidad de un minuto, se puede ver claramente vendedores y compradores en esa tendencia trend. Pues en volatility eso no ocurre. En volatility, incluso al minuto, ya no es un mercado homogéneo, sino heterogéneo. Significa que todos están revueltos, ¿sí? Entonces, en un minuto podemos encontrar tanto contratos vendedores como contratos eh, compradores. Y eso nos lo dice, pues, la sombra o los pabilos de las velas. ¿Sí? Por ejemplo, esta vela, a pesar de que fue al minuto, de un minuto, a pesar de que fue vendedora, ¿cierto? Cerró en venta, tuvo compra, ¿sí? Y esta vela, que fue compradora, tuvo indecisión, es decir, tuvo ventas dentro de ella. Entonces ya no se separan, sino que el broker los mezcla. ¿Cómo es el mercado tradicional? Así se mueve. Listo. Entonces, mis queridos traders, particularidades de los volatilities. Volatilidad significa, eso es lo que traduce el español. Son mercados que te dan volatilidad y te la prometen de forma constante. Entonces, volatility 10 significa que vas a tener 10% de volatilidad. Volatility 20% de volatilidad. Volatility 100% de volatilidad. Volatility 75% de volatilidad. Entonces vamos escribiendo eso, listo. Entonces ustedes ya dicen, ok, ya sé a lo que se refiere. Entonces, volatilidad del volatility 75 es que el broker te va a dar una volatilidad del 75%, del 75%, ¿cierto? En la serie de los precios, en los precios que se cotizan. Pero vamos a ver, mis queridos traders, para entender cómo se ve reflejada esa volatilidad, ¿sí? En los precios. Entonces, en este momento, ustedes ahí alcanzan a ver que volatility va en los 562.500, vamos a ponerle 562.000, solo vamos 600.37, ¿sí? Digamos, capturamos el precio ahí. Entonces, 562.600 puntos con 37 ticks. 37 ticks. ¿Recuerdan, mis queridos traders? Entonces, lo mismo aplica. Son puntos aquí, ticks aquí. Listo, no hay mayor misterio. Solo que cambia un poco, ¿sí? Y ya sabemos que 100 ticks hacen un punto, ¿cierto? 100 ticks hacen un punto. Ahora, los volatilities desde el 10 hasta el 200, ellos también tienen unos primos, ¿sí? Que son 1S, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver si nos lo deja ver el broker. Entonces, aquí donde ustedes van a la familia de los volatilities, ¿sí? Van a encontrar volatilities hasta el 100, ¿cierto? Y van a encontrar, mis queridos traders, volatilities que tienen este paréntesis que dice 1S, ¿sí? Entonces, la diferencia es que esto te da un tick por segundo, ¿sí? Un golpe, digamos, una iteración en ticks por segundo, para que quede más claro. Mientras que estos que no tienen el 1S, en el ejemplo en el que estamos, volatility 75, te da un golpe en ticks cada 2 segundos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, eso nos dice también cosas muy interesantes, mis queridos traders, sobre el volatility. Entonces, nos va a hablar que el volatility en tiempo, fíjese cómo estamos hablando, en tiempo, ¿sí? Nos promete, digamos, para que quede, vamos a poner un cambio en ticks, para no confundirlo con ticks, ¿listo? Un cambio en ticks por cada 2 segundos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ven esos 2 segundos? Aquí, pues bueno, ustedes van a este botoncito, mis queridos traders, y encuentran, van a contar, ¿sí? 1, 2, 1, 2. ¿Vieron cómo el precio cambia cada 2 segundos? A eso se refiere. Pero el TIC, y aquí viene este 75% de volatilidad, ¿cierto? Ese 75% de volatilidad significa que es 75% más grande en tamaño que el del segundo anterior o el de los 2 segundos, para este caso, anterior, ¿cierto? Entonces, por eso es que ustedes ven que el tamaño del TIC
se mueve muy rápido, ¿sí? Rápidamente esto conquista zonas de 100, de 200 puntos en menos, en un periodo de tiempo muy, muy minúsculo, listo, incluso llegarse a hacer hasta 1000 puntos en un minuto, una barbaridad, ¿sí? Ustedes dimensionen que es Volatility 75, especialmente este, y eso que no estamos hablando del 100. Volatility 75 es un activo, ¿sí? Que es capaz de mover más de 1000 puntos por un minuto. Eso es lo que se haría Boom 1000, para que ustedes tengan idea, en prácticamente 3 4 meses para mover esa cantidad de puntos. Listo. Entonces, eso es lo que significa Volatility 75. Entonces, en el Volatility 20, en el Volatility 10, pues 10% más de volatilidad con respecto a los 2 segundos anteriores. Y si estamos en Volatility 75 1S es con respecto al segundo anterior. Listo. Entonces, ustedes con esta pequeña clase, ustedes ya se vuelven, ya saben muy bien, ¿sí? Cómo pueden llegar a instalar una gestión monetaria que realmente sea funcional. ¿Para qué les hablo de todo esto? Pues sencillo. A Bumil no se le pueden pedir 1000 puntos por minuto, jamás los va a hacer, porque Bumil no está haciendo eso por minuto. Bumil tiene una configuración algorítmica, ¿sí? Que ni siquiera completa el punto completo en un minuto, está haciéndose 0,6 o 0,7 puntos por minuto. Pues cualquier persona que tenga desconocimiento puede pensar, o lo que yo les digo a ustedes en la comunidad, ¿sí? Pedirle a un árbol de manzanas naranjas. No, no se puede, ¿sí? Entonces hay que aterrizar realmente qué es lo que yo puedo esperar de un activo como Bumil, como Crash 300, como los Steps, que tendremos oportunidad también y hablamos de ellos, ¿no? Y hablaremos de ello. Entonces, mis queridos traders, espero que esto les haya gustado mucho, ¿sí? De verdad que esto nunca se ha hablado antes en ningún otro grupo y en ningún otro canal de YouTube. Es esencial para que ustedes se vuelvan muy expertos en la pantalla con información que verdaderamente les sea útil. ¿Listo? Entonces, esto es todo lo que les quería decir. Espero les guste. Recuerden, ahí en la descripción del video está la comunidad, donde se entrega información de altísimo valor, con acceso libre y gratuito. Está también el canal y también el enlace para que se comuniquen conmigo y despejemos dudas. Listo. Entonces, espero esto les haya gustado y les sirva para entender qué significan los activos y en dónde ustedes están poniendo el dinero de cada uno de ustedes. Un abrazo, mis queridos traders. Nos vemos pronto.